Seguimos con sentido común, esto es CNN Radio Rosario, son las 8:23 de la mañana. Saben ustedes de nuestra preocupación, bueno, ya no solo por el tema sanitario, de salud, tampoco por el económico, lo venimos planteando desde el comienzo de esta cuarentena, sino también por el tema político, ¿no? Han pasado un montón de cosas en todo este tiempo, en donde el Poder Ejecutivo prácticamente ha quedado comandando este, prácticamente solo, diría yo, la situación y sacando decretos de necesidad y urgencia sin el control del Congreso, que no funciona. De hecho, creo que el Congreso vuelve a funcionar, el Senado, el 13 de mayo, casi 2 meses después de que se declaró la cuarentena, 13 de mayo. La justicia está funcionando, toda la primera parte larga, casi un mes, estuvo, por lo menos en Santa Fe, prácticamente sin trabajar. Y ahora tiene una modalidad yo diría casi de emergencia o de excepción. O sea que el poder Ejecutivo está funcionando a pleno y el Poder Judicial y el Poder Legislativo a mitad de ritmo en el mejor de los casos. Bueno, esta situación encuentra también a la oposición reacomodándose un poco. Así que nosotros vamos a hablar ahora mismo con Darío Lopérfido. Darío Lopérfido fue secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tiene esta misma preocupación aparentemente, así que vamos a conversar con él. Darío, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros y darnos este tiempo. He leído un artículo tuyo, Darío, de hace una semana aproximadamente, en donde también mostrás preocupación por esto que yo estaba comentando. Es así, ¿verdad? Sí, mucha preocupación porque, por un lado, hay una tendencia hegemónica siempre de parte del kirchnerismo, y por otro lado, a mí me gusta mucho buscar las cuestiones comparativas, qué se está haciendo en Argentina y qué se está haciendo en otros lugares del mundo. Los parlamentos, los congresos en el mundo no estuvieron cerrados. Como bien vos decís, el Senado recién está anunciando que en unos días la Cámara de Diputados ahora instaló un sistema de plasmas, estuve viendo, la verdad bastante absurdo, porque es un gasto que no sé por qué hace el país en este momento, cuando en la mayoría de los países los congresos funcionaron de manera presencial, manteniendo la distancia, haciendo todo lo que recomiendan las autoridades médicas, pero de manera presencial. Con lo cual, desde que empezó la cuestión del coronavirus en Argentina, no hay control institucional, no hay control del Congreso, los DNU no los convalida el Congreso, que es lo que tiene que hacer, y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, como vos decís, decretó una feria a la Corte Suprema de la Nación, y tiene poco funcionamiento. Y cuando tiene funcionamiento, deja mucho que desear, como fue el caso últimamente del lanzamiento, de darle la libertad a poder dejarlos ir a la casa a delincuentes peligrosos, cosa que habían dicho que no iban a hacer. Yo estuve revisando las causas de los delitos que habían cometido algunos de los que salieron, y te encontrás con homicidio, secuestro extorsivo, abuso familiar, abuso sexual, femicidio, violaciones. O sea, hay causas de todo tipo, pero causas violentas, cuando dijeron que los que salían no iban a tener causas violentas, y cuando no se implementó ningún protocolo de tests ni nada por el estilo en las cárceles para aislar a los posibles casos de contagio. Entonces, sí, es muy preocupante, y también veo que la oposición no es lo suficientemente enérgica, porque una cosa es
seguir al oficialismo en temas vinculados a la epidemia, pero otra cosa es no tener una posición muy firme y muy dura respecto de cuando se avasallan mecanismos institucionales. O sea, Darío, detengámonos un segundo. cerrado, sí. Detengámonos un segundo en la oposición, justamente. Parece que se ha quedado sin líderes, sin referentes. Hay referentes, lógicamente, pero sin referentes destacados que puedan encolumnar a toda la oposición. Ha quedado bastante desgranada, ¿no? Yo percibo lo mismo. Yo percibo que a ver, Juntos por el Cambio, Cambiemos, es una coalición, no es un partido político, es una coalición de varios partidos. Y ante la pérdida de dos de las tres administraciones grandes que tenía, de la provincia de Buenos Aires y la nacional, se nota una dispersión. Entonces, una dispersión política y se empiezan a notar mucho las diferencias ideológicas también. Hay todo un sector que es más conciliador con el gobierno y que hace un poco de seguidismo, pero que para vertebrar estrategias frente al coronavirus pueden estar bien, caso de Larreta o algunos otros gobernadores, pero que no dicen una palabra con respecto a el avasallamiento del institucional y lo que es para mí muy grave también a la cuestión del futuro económico. O sea, ese sector no dice nada. Hay otro sector que está muy cuidadoso de su realidad local. Entonces, sabemos cómo funcionan las cosas muchas veces en materia presupuestaria y en materia de castigos presupuestarios cuando no se hace, cuando no se hace una oposición muy dura. Y hay otro sector que sí, que es más el que yo querría que sea más mayoritario, Juntos por el Cambio, que representa a alguna gente que tiene una posición más frontal y mira y ve estos problemas que estamos mencionando. Podría ser Patricia Bullrich, podrían ser algunos más. Pero claro, el problema es que la oposición así funciona dividida y mientras el avance sobre el avance hegemónico y el copamiento de algunos sectores hegemónicos de parte del Estado sigue permanente día y noche. Entonces, yo creo que va a tardar mucho en reacomodarse, muy traumático. Fue muy traumático el fin del gobierno de Juntos por el Cambio, entonces va a tardar mucho y me preocupa que la salida que mientras se reacomoda y hace todo ese proceso, cada uno de los partidos, el PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, cada uno de los partidos que integran Juntos para el Cambio, hacen ese proceso, el kirchnerismo más duro avance solo. Sobre esto, ayer el presidente Fernández dio una entrevista en un canal de noticias, en TN. No sé si la pudiste ver, la entrevista. No, la leí en un periódico sobre la entrevista. Bueno, ahí le preguntan sobre la relación con Cristina Fernández. Yo tengo una visión que la quiero compartir con vos y que me cuentes tu punto sobre eso. Y es que Alberto Fernández está haciendo el papel de presidente relativamente bien, digamos, va yendo, tiene niveles de aceptación altos. Pero que en silencio el kirchnerismo duro, la Cámpora y Cristina Fernández va quedándose con todos los centros de poder duro y de caja. Por lo tanto, no sé si la figura sirve, pero va rodeándole la manzana al presidente. ¿Vos lo ves de esta manera? ¿Lo ves parecido? Y mira, a mí me resulta muy sintomático, ¿no? Que los sectores más duros del kirchnerismo quieren el ANSES. El ANSES no solamente es una caja muy grande, sino el ANSES tiene una distribución territorial para hacer política muy grande. El PAMI, hola. Sí, te escucho perfecto. Hola. Ah, sí, perdón. El PAMI
que también tiene una caja muy grande y tiene una distribución territorial muy grande. Ahora han colocado gente en YPF, tienen colocada gente, tienen la provincia de Buenos Aires, ¿no? El kirchnerismo, la expresión del kirchnerismo más duro y que reporta directamente a Cristina Kirchner, tiene la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Entonces yo veo que el margen de maniobra que tienen un blog, tienen diputados, tienen senadores, o sea, tienen AFIP. ahí meten proyectos como este de la riqueza, tienen la AFIP, o sea, y todas las medidas son en torno a hacer un Estado cada vez más fuerte y hacer, digamos, avanzar sobre la actividad privada. El impuesto este que dan vueltas sobre las empresas, a las grandes empresas y todo eso, yo no defiendo las grandes empresas, pero digo, todos sabemos que la economía funciona por incentivos. Si vos mostrás al mundo que le estás metiendo un impuesto extra a las empresas, olvídate que vas a haber inversiones del mundo. El mundo no va a donde le cobran de más, pudiendo ir a lugares donde le cobran menos. Entonces, y todo eso, digamos, lo que para mí está produciendo es que se cierra, el país se cierra, está cada vez más cerrado, y se cierra y el sector que tiene todas las cajas y todo el dinamismo político de tener esas cajas es el sector más radicalizado del kirchnerismo, el kirchnerismo más duro. Y el presidente, que parecía que iba a poder zafar de eso y tratar de ir hacia una cosa que no es que a mí me gustara, pero que peronista más tradicional, pareciera ahora que es un alfil más de la otra estrategia. O sea, efectivamente el kirchnerismo duro y lo que representa Cristina Kirchner en términos de poder real tiene mucho más poder real que el presidente, obvio. Darío, ¿vos estás fuera del país en este momento? Sí, yo estoy en Alemania. Sí, yo estaba yendo a Argentina, estaba trabajando en España y estaba yendo a Argentina. Tenía que estar en Argentina cuando se desató el coronavirus y cancelé el viaje porque, ¿Y qué estás viendo de Alemania? ¿Cómo estás viendo el tratamiento de la pandemia y de la cuarentena y de todo comparativamente con Argentina? Contanos, puede ser interesante tu punto de vista. Mira, la cuarentena aquí no fue una cuarentena cerrada, como se pudo siempre salir a la calle. Yo la viví una parte en España y luego me vine a Alemania. En España sí era una cuarentena muy cerrada, pero aquí no, aquí desde el primer día se pudo salir siempre a la calle. Cerraron los negocios y pedían que la distancia de 1,5 metros, el distanciamiento social que lo llaman aquí, pero Merkel fue muy cuidadosa en decir que Alemania sabía mucho de pérdidas de libertades y que ella no se podía permitir que decirle a la gente que no podía salir de la casa. Claro, Alemania se puede permitir un cese de actividades como el que se permitió, pues es un país que no tenía deuda y es un país bastante rico. Entonces, se dieron ayudas para todo este tiempo a todos los autónomos, todos los que no pudieron mantener su actividad, su negocio, esto tuvieron ayudas que fueron muy rápidas, o sea, prácticamente la gente la pedía y a los 4 días la tenías en tu cuenta bancaria. Ahora está en un proceso de apertura mayor. Esta semana ya aparte de estar en la calle, ya los negocios de hasta 800 metros cuadrados pueden abrir, empiezan a abrir algunos colegios, o sea, empieza a haber ya una actividad, los negocios están casi todos abiertos, la verdad. Ya hay mucha gente en la calle, ya hay tráfico en algunas partes de la ciudad. Y hay discusiones, pero de gran nivel, ¿no? Hay algunos miembros del partido de Merkel que dicen que ya tiene que terminar todo, que la actividad económica no se puede resentir, que pese a ser Alemania un país rico, no puede darse el lujo de que muchas pequeñas y medianas empresas y muchos pequeños comercios y esto sigan sufriendo económicamente y tengan que seguir dependiendo de subsidios del Estado. Hay otros que piden todavía ser un poco más cauteloso,
pero la discusión está abierta y yo creo que Alemania va hacia la apertura total. Ya hoy está abierto, hoy puedes ir a cualquier calle comercial y comprar algo y a veces algunos negocios ponen restricciones que dicen no puede haber más de 6 personas adentro, entonces tenés que esperar que salga uno y entrar. Nunca hablábamos del Congreso, nunca dejó de funcionar el Parlamento alemán, nunca dejaron de funcionar las instituciones, nunca dejaron de funcionar los juzgados. O sea, te piden que vayas con tapaboca, con esto, pero no te piden, no te piden que hagas más de esto. Ahora, es una extraordinaria diferencia, yo te digo, Alemania tiene espalda para soportar económicamente un parate de un mes. Argentina ya estaba muy mal económicamente antes. Las ayudas, ya vemos a quién fueron, le dieron un aumento no retributivo a los empleados del Congreso, pero mientras tanto hay empresas que no están pudiendo pagar los sueldos, mientras tanto hay pequeñas y medianas empresas que están cerrando, mientras tanto los autónomos no tienen de qué vivir, porque el autónomo, frente al autónomo no hay ayuda ninguna. Acá en Alemania se hizo una postergación de pago de impuestos, o sea, el impuesto correspondiente al último trimestre, la gente no tiene que pagar impuestos. Claro, dijeron, Claro. no paguen, después vemos. En Argentina los impuestos te los siguen cobrando. O sea, yo veo una diferencia muy grande, pero como te decía, como me gusta estudiar mucho los modelos distintos de política internacional, también hay una diferencia muy grande con Uruguay. Uruguay ya hoy tiene abierto casi todo, en el centro con restricciones, pero se puede ir a bares, se puede ir a restaurantes, se puede ir a negocios, con límite de público y todo esto, pero además mandaron una ley al Congreso para achicar el gasto público y además crearon un fondo con el sueldo de todos los funcionarios públicos y todos los legisladores, de todos los directores de empresas del Estado, de todo un fondo para asistir a la gente que tiene problemas por el coronavirus, o sea, y están buscando achicar el gasto público, y en Argentina está agrandando el gasto público. O sea, uno puede decir, porque a mí me gusta, siempre me pasa lo mismo, cuando yo doy ejemplos, me dicen, bueno, pero no podés comparar con Alemania, Alemania es un país rico. Bueno, no comparo con Alemania y comparo con Uruguay. Uruguay está en una situación infinitamente mejor enfocada que Argentina, y por otra parte, no a costa de vidas, porque el promedio de infectados y de fallecidos en Uruguay es bajísimo. Interesantísima esta comparación que hiciste con Alemania y con Uruguay. Darío, muchas gracias y gracias por las opiniones y por el tiempo. Muy amable. No, por favor, un placer y a disposición para cuando quieran. Muy amable y gracias, ¿eh? Adiós. Un abrazo, chao. Hasta luego. Chau, chau. Darío Lopérfido fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, es vicepresidente del partido Mejorar, está en Alemania y nos contaba de su punto de vista sobre lo que está pasando en Argentina y en esta última parte, muy interesante la comparación con el tratamiento que se le ha dado a esta crisis en Alemania y también en Uruguay, que como él bien dice, está abriendo prácticamente el comercio en Montevideo. Después le vamos a dar más detalles en todo caso, pero está con una posición distinta en cuanto al tratamiento de la actividad económica y del gasto público.